Hola, muy buenas noches. Qué gusto como siempre que podamos acompañarlo en nuestra mesa de análisis de hoy jueves 18 de septiembre. Muy buenas noches, es un gusto poder informarles. Iniciamos con el detalle de las informaciones porque la presidenta ejecutiva de la Caja confirmó que presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público. Esto con el objetivo de que se investigue la aparente desaparición de cerca, escuche bien, de 21,000 dosis de fentanilo y morfina en el Hospital México. El caso salió a la luz luego de que el Ministerio de Salud emitiera una orden sanitaria y abriera una investigación a raíz de una denuncia que señalaba inconsistencias en el inventario de estupefacientes. Según los registros, se reportaron 31.500 dosis de fentanilo en el sistema, pero solo la documentación de unas 10.000 botellas. En un primer comunicado emitido el miércoles anterior, la Caja había rechazado la existencia de un faltante real de medicamentos. Sin embargo, la presidenta de la Caja matizó su posición este jueves y reconoció que la posibilidad de pérdida no puede descartarse. Viene con los informes de respaldo que hace la unidad pertinente del Ministerio de Salud, los cuales están siendo revisados y están, sobre todo porque ellos parten de algunos supuestos o algunas eventualidades. No hay una aseveración que diga ni que puedan evidenciar que efectivamente existe ese faltante físico. Ellos hablan de una inconsistencia a nivel de los sistemas, no a nivel del inventario físico que se está haciendo. Respecto a lo que usted me indica, que ya el director del hospital había puesto, no unas denuncias, el director del hospital y varios directores de algunos hospitales al momento de la puesta en marcha del ERP, ellos tienen una serie de dudas del manejo del sistema y de cómo pueden hacerlo. Paralelamente a la investigación judicial, la Caja llevará a cabo un procedimiento administrativo interno para determinar si efectivamente hubo pérdida de dosis. Los hallazgos coinciden con la reciente implementación del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, ERP-SAP, en la Caja Costarricense del Seguro Social, cuya entrada en vigor ha generado inconsistencias en varios hospitales. Para que se valore que a partir del próximo miércoles 24 de septiembre y en adelante se solicite la reposición contra receta y contra frasco abierto para los 3 medicamentos aquí mencionados, ketamina, morfina y el fentanilo. Esto es como una medida de control aún más estricta para garantizar que se lleva a cabo todo el proceso con los estándares y seguridad para nuestros pacientes. Lo que sí es un hecho que todos los estupefacientes que se dan en cada una de nuestras unidades tienen una regulación muy estricta contra receta, contra indicación del expediente digital y muchos procesos que se tienen que vencer acorde a lo que la normativa nos indica. El fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina para tratar dolores intensos, especialmente en pacientes con cáncer o otras cirugías mayores. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que lo convierte en una herramienta eficaz en entornos clínicos. Sin embargo, su alta potencia también aumenta el riesgo de sobredosis si no se administra correctamente. El robo de fentanilo en hospitales se ha convertido en una preocupación creciente debido a su alto valor en el mercado negro. Vamos a ver este impresionante video que muestra un aparatoso accidente que quedó registrado en una cámara de un vehículo cuando un conductor de un vehículo tipo pick-up perdió el control y cayó a un precipicio de al menos 20 metros. Ahí vemos cómo 2 vehículos pasan a este camión y este tercer vehículo, escuchemos. Es así como esta cámara permite el video, refleja lo que ocurrió hoy en la vuelta de Painer en el Cerro de la Muerte en Pérez Celedón durante esta tarde. Según el reporte de la Cruz Roja, el conductor fue rescatado del lugar y trasladado en condición delicada a un hospital de la zona donde recibe atención médica especializada. Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para investigar las causas del accidente y coordinar también el retiro del vehículo que cayó al precipicio.
Oficiales de la Fuerza Pública destacados en Crucita de Cutris, en la frontera norte de Costa Rica, decomisaron más de 2,5 millones de colones en moneda nacional y nicaragüense durante un control de carreteras en las cercanías del puente del río Infiernillo. La incidencia se llevó a cabo como parte de las acciones enfocadas en la detección de insumos para la minería ilegal y el combate a las transacciones relacionadas con esta criminalidad. Al revisar las pertenencias del conductor, un costarricense de apellido Solano, los oficiales encontraron en sus bolsillos poco más de 2,6 millones de colones. Además, en una inspección en el automóvil se localizaron casi 24,000 córdobas nicaragüenses, equivalentes a 328,000 colones, lo que suma casi 3 millones de colones. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía de San Carlos, el hombre fue identificado y puesto en libertad, mientras que el dinero fue decomisado y puesto a la orden de la citada autoridad judicial para determinar el origen de ese capital. La Policía de Control de Drogas, PCD, intervino una operación de venta de drogas en la urbanización La Angosta, esto en la Guásima de Alajuela, donde los estupefacientes eran vendidos con precios etiquetados como si fueran productos de un supermercado. Esta modalidad ya fue detectada en abril en la misma zona, muy cerca, lo que sugiere una posible red delictiva organizada. Entre lo decomisado se reportaron 201 dosis de crack y 25 envoltorios adicionales, 26 dosis de cocaína, 64 envoltorios de marihuana y 6 recipientes plásticos con precios marcados desde los 4,000 hasta los 11,000 colones, además de 26 pastillas de éxtasis con un precio de 2,500 colones cada una. Producto del operativo se detuvo a 2 personas, una de apellidos Arguedas Chavarría, de 56 años, con antecedentes por infracción a la ley de licores, consumo y tenencia de drogas, y también a Santa María Rosales, de 23 años de edad, con antecedentes por consumo y tenencia de drogas. Ambos fueron puestos a la orden del Ministerio Público y ahora afrontarán cargos por sospechas de venta de drogas. En 2 allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas en la provincia de Alajuela, específicamente en la Guásima, en el lugar conocido como La Angosta, se realizó la detención de 2 personas que se estaban dedicando a la venta de drogas. Diferentes tipos de drogas estaban siendo comercializadas por estas personas, entre ellos cocaína, crack y marihuana, además de droga sintética. Algo interesante de estas ventas de droga que tenían en este sitio es que estaban identificando las drogas que iban a ser puestas al mercado final con etiquetas donde tenía el valor de cada una de estas. Bueno, y vea usted qué momento más emotivo. Cruz Rojistas y oficiales de la Fuerza Pública le dieron la bienvenida a este mundo a una hermosa niña. El nacimiento tuvo lugar en la comunidad fronteriza con Nicaragua de Cureña, en el cantón de Sarapiquí. Los familiares de la pequeña fueron testigos del exitoso parto, un momento que vivirá por siempre en la memoria de estos padrinos, quienes con sumo cuidado atendieron a la madre y también a la bebé. Una muestra más de cómo la vida se abre camino, no importa en qué condiciones, esta vez en la cabina de un vehículo que sirvió como sala de parto. Muchas felicidades a esta familia y mucha salud también para su nueva integrante. Entra por el sistema 911 la alerta de una paciente femenina en el sector de Cureña, Tambor. La misma la traen a bordo de un vehículo tipo pick-up en función de parto. Asimismo, también agradecemos la ayuda y la colaboración de compañeros de Fuerza Pública, los cuales divisan el vehículo por el sector del Sarinal. Asimismo, nos aproximamos ayudando a la paciente en su función de parto. Posteriormente, la estabilizamos y la trasladamos en categoría urgente al centro médico por vehículo. Se trasladaba para Puerto Viejo, aquí por... ¿Se levantará o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez el próximo lunes? Al parecer, la determinación final recaería en manos de la fracción del partido Unidad Social Cristiana. Según los expertos, no se alcanzarían los 38 votos necesarios para retirar el fuero al mandatario. Menos de 96 horas restan para que dé inicio la sesión que decidirá si se levanta la inmunidad al presidente de la República, lo que sería histórico o no. La sesión será el lunes 22 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Se requieren 38 votos para el levantamiento.
Rodrigo Chávez anunció que no se presentará al Congreso. A favor del levantamiento están la fracción del Frente Amplio, 6 diputados, la fracción de Liberal Progresista, 2. Además, Andrea Álvarez de Liberación Nacional, Vanessa Castro de la Unidad y Joana Obando, Independiente. Analizamos los aportes legales que hizo la Fiscalía, la construcción de los hechos, los elementos que también incluye el expediente como prueba testimonial. Posibles votos a favor, pero no confirmados, 16 de Liberación Nacional, 4 de la Unidad Social Cristiana. Además, los independientes Katia Cambronero, Cintia Córdoba, Gloria Navas, María Marta Padilla, Luis Diego Vargas y Luz María Alpizar. Se realizó un análisis responsable sobre la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. En este marco, hemos escuchado con atención la exposición de la diputada compañera Andrea Álvarez. Se tendrían entonces 37 votos para el levantamiento, uno menos de lo requerido. Ahora, en contra del levantamiento están 8 legisladores de Progreso Social Democrático y Leslie Bojorges de la Unidad. Posibles votos en contra, los 6 diputados de Nueva República y Gilbert Jiménez como legislador independiente. En veremos, José Joaquín Hernández de Liberación, Carlos Andrés Robles, Horacio Alvarado y Melina Ajoy de la Unidad Social Cristiana. Me parece todavía difícil que se logren los 38 votos. Pensaría yo que va a haber un bloque fuerte de los 8 diputados de gobierno. Uno podría suponer que el Partido Nueva República también vaya a seguir manifestándose cercano con el partido de gobierno. Así las cosas, la determinación estaría en manos del partido Unidad Social Cristiana. Y es que la sesión especial del próximo lunes en el Congreso iniciará a las 2 de la tarde con la lectura del informe de mayoría de la comisión que analizó el tema de la inmunidad del mandatario Rodrigo Chávez. Posterior a ello, los integrantes de la comisión, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas, tendrán 10 minutos para exponer sus posiciones y generar un breve debate. Luego, cada diputado tendrá 4 minutos para emitir un criterio. En el caso de las fracciones, pueden usar el tiempo que les corresponde y distribuirlo según su preferencia. Este proceso deberá concluir a más tardar 5 minutos antes de las 7 de la noche para votar y levantar la sesión a las 7 con el resultado correspondiente. Y en informaciones político-electorales, la candidata presidencial que representa al oficialismo, Laura Fernández, encabeza la intención de votos entre los electores seguros, según una reciente encuesta. El estudio determinó que los votantes consideran que Liberación Nacional lidera la oposición. Un estudio de Enfoques Investigaciones MP coloca a Pueblo Soberano como líder en preferencia partidaria y a su candidata Laura Fernández a la cabeza entre los aspirantes a llegar a Zapote. Ante la pregunta por quién votaría si las elecciones fueran hoy, los votantes seguros dieron en un 26% el apoyo a Laura Fernández, 13% a Fabricio Alvarado, 9% para Álvaro Ramos, 7% Natalia Díaz, 5% Claudia Dobles y con 3% tanto Ariel Robles como Juan Carlos Hidalgo. Otros un 2% y ninguno un 32%. El principal hallazgo de este sondeo sigue siendo que la figura del presidente Chávez tiene mucho impacto en la opinión pública y por ende es el principal tema dentro de los temas políticos. También observamos que en consecuencia las figuras y partidos que se alían a la figura del mandatario tienen potenciales réditos políticos. Si se analiza por preferencia partidaria, un 16% es para Pueblo Soberano, 12% para Liberación y un 6% para la Unidad, 57% para ninguno y un 9% para otros. Es que aún hay un alto porcentaje de personas que no tienen claro qué van a hacer. Hay un nivel de conocimiento muy bajo de las y los aspirantes a la presidencia, quizá con excepción de Fabricio Alvarado, que sin embargo, y a pesar de que muestra una mejoría en el mismo estudio de marzo a septiembre en cuanto a valoraciones positivas de los que lo conocen, sigue siendo el que más en el balance final muestra un posicionamiento negativo. Otro aspecto llamativo es que un 62% de los electores no quebrarían el voto, por lo que una fracción podría tener una cantidad considerable de integrantes.
Y precisamente según este mismo estudio, en cuanto al presidente Rodrigo Chávez, un 60% de los encuestados tiene una percepción positiva del mandatario, 13% expresa una imagen negativa y 25% no supo o no respondió. En cuanto a la evaluación del trabajo de Chávez Robles, existe una opinión positiva del 67%, mientras que el 31% se inclina por manifestar que la labor es negativa. Respecto a la confianza en el desempeño del mandatario, 58% sí confía contra un 41% que más bien desconfía. En general, las cifras son similares a la encuesta que se llevó a cabo en marzo de este año. Y también dentro de esta encuesta en temas económicos, un 36% de quienes atendieron las consultas dijeron que el principal problema que quieren que se resuelva en el país es el costo de vida y el empleo. Luego citaron la seguridad con un 34%, en un tercer puesto un 6% respondió que la vivienda, mientras que un 4% mencionó la corrupción. Un 3% dijo que el principal problema es la infraestructura y con ese mismo porcentaje se mencionó a la educación. El alcalde de Montes de Oca propone hacer mesas de trabajo para buscar una solución al temor y también a la inquietud de los vecinos de Goicoechea y de San Rafael de Montes de Oca referente al supuesto botadero que se desea hacer en finca El Maderal. Según el jerarca, en el documento que tiene en su posesión se hace referencia a un relleno sanitario. Ante la preocupación que tienen los vecinos de Mata de Plátano en Goicoechea y San Rafael de Montes de Oca por el supuesto relleno sanitario que las municipalidades de Goicoechea y San José desean hacer, el alcalde de Montes de Oca propone mesas de trabajo. Lo que yo estoy haciendo es una convocatoria para que hagamos las mesas de trabajo, para que no solo, y lo dije ahora en la conferencia de prensa, no solo es un tema político, es un tema también técnico y es un tema también social. Son los tres factores, las tres aristas que se tienen que tomar en cuenta, porque cualquiera de estas plantas, centros de reciclaje, rellenos, lo que sea, tiene que de alguna otra forma socializarse con las comunidades y ver la viabilidad en ese sentido. Finca El Maderal, donde se desea ejecutar este proyecto, colinda al norte con Ticobloc Residencial Estefanía, al oeste con Seminario San Agustín y Casas, al sur con Hogar Calasanz y el Corredor Biológico Montes de Oca, Río Torres, y al este Residencial La Estefana y Residencial Los Murales, así como otras residencias y comercios. Nosotros reciclamos y estamos enseñándole a nuestros hijos a reciclar. El compostaje per se tampoco nos molesta, pero el problema con este proyecto es en lo que se puede convertir. Creo que ya el señor alcalde Domingo Argüello lo dijo muy claramente. En el proyecto hay una puerta abierta que esto se pueda convertir en un relleno sanitario y que no es exactamente compostaje y reciclaje, es completamente otra cosa. Tras 2 meses de preocupación, algunos de los vecinos de esta zona recurrieron a las instancias judiciales. Sí, se metió un recurso de amparo de la Sala Cuarta por esa licitación que están haciendo. Según tengo entendido, la persona que iba a hacerlo lo iba a llevar ayer a las 7:30 de la noche. En este sitio hay nacientes al norte y sur, así como la inclinación del terreno que, según explican los mismos residentes, podría afectar en cuanto a que la basura caiga al río Torres. Este viernes, los 3 alcaldes de estas comunidades se reunirán para intentar llegar a un acuerdo. El Ministerio de Salud anunció el final de la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla. En total, según la entidad, se alcanzó un total de 12.926 personas inmunizadas. La campaña estuvo dirigida principalmente a viajeros con destino a Colombia en atención a la emergencia sanitaria declarada en ese país, por lo que se hicieron vacunatones en el Estadio Nacional, logrando proteger a 10.929 personas adicionales. Además, se inmunizó a 1.997 funcionarios de servicios esenciales en zonas fronterizas, quienes por la naturaleza de su labor están más expuestos al contacto con poblaciones en condición de riesgo. Entre ellos se incluyen trabajadores del Ministerio de Salud, Seguridad Pública, Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería, así como de la Cruz Roja. La finalización se da tras el ingreso de la dosis de la vacuna para el sector privado. La innovación tecnológica llegó al área de salud Zapote Catedral, con 3 modernos equipos de ultrasonido que transforman la atención médica.
Estas herramientas de última generación permiten hacer más de 500 estudios al mes y ofrecer también diagnósticos rápidos y precisos a más de 160,000 usuarios. Todo el detalle de esa información en nuestra sección de tecnología. Tomar los pedidos de mi negocio en línea. Hacer envíos con rastreo en tiempo real. Y todo desde donde yo quiera. Con Colby, podés más. Colby presenta. Más de 160,000 usuarios del área de Zapote Catedral se benefician con 3 modernos equipos de ultrasonido que permiten diagnósticos más rápidos y certeros. Para nosotros como radiólogos es fundamental contar con ultrasonidos de la mejor tecnología posible para poder realizar estudios de imagen complementarios, sobre todo en pacientes que han recibido mamografías con un VIRAT 0 o un VIRAT que ofrece alguna sospecha y amerita hacer el ultrasonido complementario para así descartar que se trate de alguna patología maligna que requiera estudios adicionales, incluso una biopsia. Estos dispositivos distribuidos en los servicios de ginecología, radiología y medicina interna realizan más de 500 estudios mensuales y garantizan una atención integral para los pacientes de comunidades como San Francisco de Dos Ríos, San Sebastián, Paso Ancho y Zapote. Este equipo de ultrasonido ha tenido un gran impacto en nuestra área de salud porque ha sido una atención integral que la ginecóloga ha podido dar desde julio del 2024, donde la paciente, si necesita un ultrasonido obstétrico ginecológico, se le realiza en la primera consulta y la valoración que esta conlleva. Entonces nos ha dado reducir las listas de espera, además de poder tener un diagnóstico oportuno. En radiología, donde los equipos permiten realizar estudios generales, incluyendo cerca de 356 ultrasonidos mamarios cada mes, lo que agiliza la atención de las personas que requieren estos servicios. El aporte de esta tecnología también se refleja en medicina interna, donde se emplean para estudios detallados del cuello, ampliando su utilidad en diversas áreas clínicas. Estos equipos han fortalecido la capacidad instalada de la Caja Costarricense de Seguro Social en esta área de salud, asegurando diagnósticos cada vez más certeros. Terminar mis clases en línea. Comer un casado en Isla Venado. Y estar conectada con mis canciones favoritas. Con Colby, podés más. Colby presentó. Y en informaciones económicas, la tasa de política monetaria se reducirá en 0.25 puntos porcentuales y se ubica ahora en 3.50% anual, anunció este jueves el Banco Central. Según un comunicado de dicha entidad, la decisión refleja el compromiso del banco con la estabilidad de precios y responde a una evaluación rigurosa de las condiciones económicas actuales. La inflación interanual se ubicó en niveles por debajo del rango de tolerancia alrededor de la meta anunciada por el Banco Central. Tanto la inflación general, medida con el índice de precios al consumidor, como el promedio de los indicadores de inflación subyacente tuvieron una trayectoria descendente. Las expectativas de inflación se ajustaron hacia valores cercanos al 2%, que es el límite inferior del rango de tolerancia alrededor de la meta. Bueno, y preocupa muchísimo el desempleo entre los jóvenes costarricenses, según un reciente estudio de la Universidad Nacional. Las mujeres además continúan en desventaja según este análisis. El estudio comparó el segundo trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2019 y está basado en datos del INEC. El desempleo descendió. Hace 6 años representaba un 11,9% de la población. Hoy la cifra es de 7,4%. La situación luce desalentadora para los jóvenes. En juventud tenemos al frente el grupo con más problemas de acceso al empleo.
sea, es el que refleja los problemas más serios de desempleo. Tienen una tasa de desempleo que es más de 3 veces la tasa de desempleo a nivel nacional, y cuando lo vemos en mujeres es todavía más alto. Y cuando los desagregamos por regiones, por ejemplo, la región Brunca tiene problemas de desempleo que es hasta 5 veces los problemas de desempleo del resto del país. Otra alerta se da al analizar a la población joven que no estudia ni trabaja. Un 20,7% en el rango de 15 a 24 años está en esa condición y representa 146.258 personas. En promedio, las mujeres ganan más en cargos de dirección y gerencia, pero en labores menos especializadas reciben hasta un 18% menos de salario en comparación con los hombres. Se cerró porque las mujeres en puestos gerenciales y de dirección han logrado superar a los hombres en ingreso. Son más las mujeres, 1.205.069, quienes están fuera de la fuerza de trabajo en 2025, frente a los hombres, que suman 719.892. Y justamente queremos ampliar más sobre este tema para conocer algunos datos reveladores que indican estas cifras importantes sobre el tema del desempleo, cuáles son esas poblaciones más vulnerables. Y para eso nos acompaña esta noche la señora Roxana Morales, quien es la coordinadora del Observatorio Económico y Social. Buenas noches, doña Roxana, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doña Roxana, queremos iniciar con una cifra que es bastante contrastante y probablemente también difícil de entender. Es esta comparación que hacen ustedes del desempleo que baja, pero también hay una preocupación en la caída total del número de personas ocupadas. ¿Cómo podemos entender esas diferencias que se han dado en estos últimos años? Sí, en los últimos 6 años, bueno, después de la pandemia, ha habido una recomposición del mercado laboral, donde tenemos ahora un mercado que genera empleo en el área más especializada, es decir, empleos más calificados, y los empleos de menos calificación más bien se han venido perdiendo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una fuerza laboral de 100 personas de 15 años y más que están en el mercado laboral. Si de esas 100 personas, 20 personas están desempleadas, es decir, el 20%, tendríamos una tasa de desempleo bastante elevada. Si de esas 10 personas, de las 20 personas desempleadas, 10 de ellas se salen del mercado laboral, significa que ahora el mercado laboral ya no es de 100 personas, sino de 90 personas. Y eso significa que entonces ahora solo tenemos 10 personas desempleadas, pero la cantidad de ocupadas es la misma que teníamos antes. Y la tasa de desempleo bajaría de un 20% a un 11%. Eso es lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Tenemos una caída significativa en el desempleo, pero no porque hayan más personas ocupadas, porque en los últimos 6 años tenemos 29.000 personas menos ocupando un empleo en el mercado laboral. Ha habido una recomposición dentro del mercado donde una importante cantidad de personas han perdido trabajo, y esas personas son precisamente las que tienen un bajo perfil educativo, son personas que laboraban en el sector agrícola, en el sector construcción, en el sector de hogares como empleadores o servicio doméstico. Y por el otro lado se crean empleos de mejor calidad, es decir, de mayor calificación, pero obviamente estamos dejando por fuera a toda aquella población que no ha logrado ni siquiera terminar la secundaria. La mayoría de empleos que se han generado en los últimos 6 años, en términos netos, corresponde a población que tiene un perfil educativo de por lo menos secundaria completa o educación universitaria y técnica. Doña Roxana, también si nos puede usted ayudar como parte de la explicación a terminar de entender esa diferencia entre desempleo y tasa de ocupación, entendiéndola como desempleo las personas que en ese momento no tienen trabajo pero andan en busca de, mientras que la ocupación, que paradójicamente también ha reducido, se trata de personas que tenían trabajo pero simplemente por algún motivo renuncian y salen del mercado laboral. ¿Así es correctamente como lo estamos visualizando, doña Roxana? Sí, efectivamente, en los últimos 6 años pues ha ocurrido una situación que para nosotros, bueno, ya era esperada, pero es bastante complicada, en el sentido que una gran cantidad de personas están saliendo de la fuerza de trabajo. Es decir, la población crece en Costa Rica, pero cada vez hay más personas fuera del mercado laboral.
Ese crecimiento es casi 500,000 de personas, son 497,000 personas que se han incorporado al grupo que se llama fuera de la fuerza de trabajo, y lo que más de esa cantidad de personas, el 75% corresponde a personas de 60 años y más. Es un problema estructural en la economía, en el sentido de que vamos a tener una población de cada vez mayor edad. Tenemos en este momento también menos jóvenes que los que teníamos hace 6 años, y eso hace que cada vez haya lo que nosotros llamamos una mayor dependencia de una persona ocupada. Es decir, cada vez hay más personas que dependen de una persona con trabajo. Y también importante indicar que la mayoría de estas personas que se salen del mercado, como son adultos mayores, pues ya no se reincorporan al mercado laboral. Es decir, es un problema ya estructural. Y el otro hallazgo que nosotros señalamos es que del total de personas que están fuera de la fuerza de trabajo, ya como ustedes lo mencionaron, la mayoría son mujeres, pero cuando analizamos a las mujeres por grupos de edad y les preguntaron por qué están fuera del mercado laboral, en el caso de las mujeres de 25 a 59 años, 7 de cada 10 mujeres señala que es por responsabilidades del hogar, es decir, por labores de cuidado, tanto de niños como personas adultas mayores u otro tipo de labores que realizan en sus hogares y que les limita incorporarse al mercado. Entonces tenemos por un lado una población que cada vez es más envejecida, es decir, tenemos una población que requiere más cuidados, y entonces las mujeres se salen del mercado laboral también para hacer las labores de cuidado. Y entonces en ese sentido la fuerza de trabajo se ha venido reduciendo y tenemos una cantidad de población que recibe menos ingresos por empleo. Doña Roxana, justamente queríamos resaltar eso que usted mencionó, el panorama de la población mayor de 60 años con respecto a la situación laboral y las mujeres. ¿Son estas dos las poblaciones más vulnerables, si podemos decirlo de alguna manera, o las que tienen más afectación con la situación del desempleo en el país? En realidad, si nosotros analizamos en términos absolutos la cantidad de personas desempleadas, son los jóvenes los que tienen mayor peso dentro de ese mercado. Es decir, hay más cantidad de jóvenes desempleados que cualquier otro de los grupos de edad. Sin embargo, en términos de quiénes son los más afectados o cuáles son ese rostro del desempleo del mercado laboral, son jóvenes, son mujeres y son personas jóvenes también de las zonas rurales. Por ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes llega al 29%, y las mujeres jóvenes, por ejemplo, en la región Brunca llega al 35%. Es decir, son los grupos que son mucho más afectados con respecto al mercado. Y también tenemos una situación muy particular, que como la economía ha venido generando empleos, pero requieren un nivel de calificación más avanzada, la población que está en los grupos de edades de 35 años y más, que no habían logrado terminar la secundaria, difícilmente lo van a hacer. Entonces, muchas de estas personas se están quedando totalmente excluidas del mercado laboral y en muchos casos optan por salirse del todo del mercado, es decir, por no buscar empleo. Lo que no sabemos en este momento y que no nos permite la encuesta, dado que es una encuesta más de empleo que de ingresos, es saber cómo están sobreviviendo monetariamente o cuáles son los ingresos que están utilizando estas personas que se salen del mercado laboral para sobrevivir, porque sabemos también que en Costa Rica en las últimas décadas la informalidad ha sido bastante elevada, cerca del 50% de la población no cotiza a la seguridad social de los que han estado laborando, y eso hace que en el momento en que dejan de trabajar en su vejez, pues no están obteniendo una pensión muchos de ellos. Entonces se crea ese problema donde tenemos una población envejecida también con una mayor demanda de los sistemas de salud y los sistemas y asistencia social que el Estado no está logrando tampoco solventar. Doña Roxana, precisamente eso me lleva a dos consultas. Esos adultos de cierta edad, adultos mayores que se salen del mercado laboral por prácticamente decisión propia y que no terminan de cotizar, por lo cual el tema específico de la pensión también posiblemente les afecte en su momento al no contar con las cuotas que determina el régimen de pensiones en nuestro país, principalmente el de la Caja. Y la otra consulta tiene que ver, dice usted que no se sabe qué están haciendo esas personas que por decisión pareciera propia deciden salirse de su trabajo.
pero ¿cuáles serían los motivos? ¿Cuáles son las razones por las cuales esas personas deciden y optan por salir de su puesto de trabajo mientras hay otras personas que más bien andan en busca activamente de una plaza laboral? Efectivamente, esos son los datos que nosotros nos llaman muchísimo la atención, ¿verdad? De los últimos años, donde antes, por ejemplo, en el 2019, del total de personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo, el 83% decía que del todo no estaba disponible. Es decir, había un grupo importante de población que, a pesar de que no buscaba trabajo, estaba disponible para trabajar en algún momento. Es lo que llamamos los desalentados. ¿Qué es lo que preocupa ahora? Que de toda esa población que está ahora fuera de la fuerza de trabajo, que además creció significativamente, el 97% dice que del todo no está disponible para trabajar ni ahora ni en ningún momento. Entonces, pareciera que es un problema estructural donde esta población se sale del mercado y definitivamente no piensa regresar. Y no es solamente personas mayores de 60 años, porque tenemos que la salida del mercado laboral, es decir, las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, se ha incrementado en todos los grupos de edad. Y conforme van avanzando la edad, en esos grupos se van incrementando mucho más la cantidad de personas fuera del mercado. Y llama la atención que cuando analizamos entonces que dentro de todas las personas que están fuera del mercado laboral, en el caso de las mujeres, ¿verdad? 7 de cada 10 de las mujeres de 25 a 59 años, indican que no trabajan por responsabilidades familiares. Entonces, estas labores de cuidado están obligando a las mujeres a salirse del mercado, y también es un dato que es congruente con lo que hemos visto en el sector de ocupados, donde el sector de hogares como empleadores es uno de los que más ha perdido empleos en los últimos años, y precisamente se debe porque más personas están asumiendo las labores del hogar por su propia cuenta, es decir, por trabajo doméstico no remunerado de mujeres que se dedican a las labores del hogar sin ninguna remuneración. Doña Roxana, y nos queda un minuto para poder cerrar la entrevista, pero queremos saber cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes posterior al análisis de estos datos, de cómo debe enfocar el país la atención del desempleo. Yo creo que es muy importante, ¿verdad?, dentro de los análisis que se hacen, desagregar bastante la información, porque observamos a nivel general, se ve el panorama muy positivo, una mejora en la calidad del empleo, pero al desagregar la información tenemos que hay una mayor cantidad de personas que están fuera del mercado laboral y sin ingresos. Dentro de las recomendaciones, y bueno, ya es un tema que ha venido señalándose desde ese tiempo, es cómo logramos redistribuir la carga desproporcionada que tiene el trabajo no remunerado sobre las mujeres. Si ahora tenemos ya no solamente mujeres fuera del mercado laboral porque cuidan niños y niñas, ahora tenemos también mujeres que se ven obligadas a salir del mercado laboral porque tienen que cuidar a personas adultas mayores. Entonces, cada vez tenemos una mayor restricción las mujeres para incorporarnos al mercado laboral, y además tenemos una población que cada vez crece menos. La tasa de crecimiento de la población se ha venido desacelerando en los últimos años, y entonces cada vez tenemos menos personas dispuestas para trabajar en el país, y difícilmente vamos a poder aspirar a una economía mucho más desarrollada si no tenemos la fuerza de trabajo suficiente y además calificada. Muchas gracias, doña Roxana, por habernos ayudado a entender estas cifras y, por supuesto, a reflexionar acerca de este tema tan importante. Así como los Muchas retos, gracias a ustedes. disculpe, doña Roxana, los retos y las inquietudes que eso nos debería o nos debe generar como país. Muchas gracias por acompañarnos, doña Roxana. Gracias, buenas noches. Un sujeto que amenazó con un arma de fuego a varios clientes de un bar fue detenido por el OIJ de Pocosí. El sospechoso podría ser condenado por agresión con arma, portación ilegal de arma permitida y agresión, ya que también golpeó a una joven que al parecer lo acompañaba. Pasaron solo 4 días para que un hombre quien provocó tensión en un bar en Guapiles fuera arrestado por el OIJ. En las imágenes se ve toda la acción. Primero saca lo que será un arma de fuego en cara a un joven y le coloca el arma justo en la cabeza. Además golpea a una mujer quien acompañaba al joven amenazado. Luego apunta con lo que sería el arma de fuego a una tercera persona quien se acerca para calmar los ánimos.
Los demás presentes se mantienen al margen y luego amenaza a quien al parecer será un vigilante del local, ya que se nota que porta lo que será un chaleco antibalas, además un tipo de vara de madera en su espalda. Esta persona le hace una señal al sujeto de que abandone este lugar. Con relación a lo que aparece en el video, podríamos presumir que el Ministerio Público va a abrir una causa judicial por el tipo penal de agresión con arma. Está previsto en el artículo 140 del Código Penal y tiene una pena de prisión que puede ser hasta de 2 años. Del video se desprende que hay 3 personas que son amenazadas, coaccionadas, agredidas, y deben entender que el hecho de solo poner el arma en el pecho o amenazar con que puede disparar, eso consiste en el comportamiento que se sanciona. El OIJ confirmó que pasada la medianoche de este miércoles se detuvo al sospechoso de 35 años de edad y de apellido Castro. El arresto fue en vía pública. La cantidad de armas de fuego de uso ilegal que hay de portación ilegal que hay en las calles hace que hayan consecuencias a lo interno de recintos. Un recinto como un bar es un recinto de riesgo, tomando el riesgo como la posibilidad de que algo ocurra, ya que la línea de fuego o los obstáculos humanos que hay en una línea de fuego que es más o menos efectivo de 50 metros. La Policía Judicial luego se dio a la tarea de allanar la vivienda de Castro en búsqueda de más pruebas en contra de este investigado. La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia hizo un llamado urgente a la población para que revisen sus cuentas bancarias y desvinculen de inmediato aquellos números telefónicos que ya no utilicen. Según las autoridades, las bandas echan mano de esos números para estafar con Simpe Móvil y dejar vacías las cuentas bancarias relacionadas con esos números. La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para que revise y desvincule de inmediato los números telefónicos en desuso asociados a sus cuentas bancarias. Esto con el fin de prevenir fraudes mediante la modalidad de estafa conocida como Simpe mediante comando PASE. Desde hace varios meses en la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia hemos detectado una modalidad nueva para cometer delitos de estafa informática. Olvidan desvincular estas líneas telefónicas de su cuenta bancaria. Las estructuras criminales se dan cuenta de esto, compran SIMs o chips como son conocidos popularmente por bloque o volumen y empiezan a introducir esos SIMs a teléfonos que ellos tienen en su poder, probando cuáles de ellos aún se encuentran vinculados a cuentas bancarias de las víctimas. Una vez que las compañías telefónicas reasignaron estos números, los nuevos usuarios lograron acceder indebidamente a sistemas de transferencia como Simpe Móvil. Sí, específicamente es te hurto el celular. Si no está bloqueado, si no tiene ningún pin de bloqueo, si no está con identificación de rostro o huella, directamente se van a las aplicaciones, se van al sistema de mensajería convencional, SMS, y inmediatamente hacen los IMPES a los números que ya ellos conocen o al que les conviene enviarle el dinero. Entonces ahí lo importante es que tratemos de concientizar y hacer ver que si no cuido o si no bloqueo inmediatamente esta plataforma Simpe, puedo sufrir, aparte del hurto del celular, puedo sufrir también algún tipo de transferencia y pérdida de dinero. Entre las recomendaciones están solicitar alertas de seguridad adicionales. Algunos bancos tienen la opción de que al detectar un comando PASE emitido desde un nuevo usuario del número requiera una verificación extra. También guarde evidencia de cualquier comunicación de su banco acerca de la desvinculación en caso de que luego necesite presentar una denuncia. A que nos acompañen mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde y por supuesto en nuestra mesa de análisis a partir de las 9 de la noche. Muy buenas noches para todos. Feliz descanso. Buenas noches.